vista. En un pueblo muy recóndito vivían dos mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. Vivían apartadas de la gente del pueblo por ser consideradas hechiceras de un corazón tan negro como el carbón. Hacían el mal a quien se les pusiese enfrente o a quienes les indicaran sus clientelas. En fin, la gente del pueblo les tenía mucho miedo, pues era bien sabido que además de practicar la magia para hacer daño a las personas, también se creía que ellas revivían a los muertos con la ayuda del diablo para predecir el futuro de boca de los animales. Pero nada de esto había sido comprobado, hasta que una noche de luna llena, alguien del pueblo las vio llevar a cabo este macabro rito. Se llamaba Marcelo y era un mestizo del pueblo de la Cardeña, al pie de los cerros. Era un muchacho muy despierto y casi nunca se quedaba con las primeras versiones de las habladurías de cualquier persona. Cuando estaba creciendo se enteró de las brujas de Torrealta, que era así como las llamaba la gente. Pero él no se sentía aterrado por los chismes y las habladurías de la gente del pueblo. Más bien, sentía curiosidad por saber si todo aquello era real, si todo lo que decían sobre ellas era cierto. Los pobladores lo apodaban Juan Sin Miedo, por ser tan valiente y llevar sus investigaciones tan lejos. Las espiaba en el día y de noche, y cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada a pasear cerca de la calle. Salía de madrugada a pasear cerca de la casa de las brujas. Pasó muchos días vigilándolas cuando tenía tiempo, pues era muy obstinado. Pero ninguno de los rumores que escuchaba sobre ellas parecía ser verdadero, pues solo veía a una anciana madre y a su amorosa hija hacer sus quehaceres domésticos, alimentar a sus animales y de vez en cuando salir a recolectar hierbas y flores en el campo para sus curaciones. Pues sabía también que tenía buenos clientes que las consultaban pidiéndoles remedios para cosas del corazón. En fin, se cansó de vigilarlas y dejó que las pobres mujeres siguieran con su vida normal sin la intromisión de un extraño. Pero apenas había pasado una semana cuando se enteró de que la anciana madre había muerto. Nadie en el pueblo estuvo dispuesto a acompañar a la hija al entierro. Incluso el párroco del pueblo se encerró en su cuarto detrás de la iglesia. Después de advertirle a la hija que no estaba permitido sepultar a su madre en Tierra Santa, la hija, acompañada solo por unos cuantos trabajadores que cargaban el ataúd de un lado a otro del cementerio, buscando un lugar de reposo para la anciana muerta, se encontraba triste. El cementerio estaba solitario. Una extraña niebla comenzaba a esparcirse sobre las cruces y los ángeles, sobre los viejos y nuevos mausoleos del cementerio viejo del pueblo, aquel que no daba hacia el patio de la iglesia, aquel cuya tierra no era santa. El joven llegó corriendo al lugar tan rápido como sus piernas se lo permitieron, y hasta estuvo dispuesto a ayudarles a cargar el ataúd a pesar de los ruegos de su madre para que no se parara por allí. Terminando de enterrar a la anciana madre, los trabajadores se fueron después de recibir su paga. El muchacho se quedó allí acompañando a la hija que no paraba de llorar. Pero después, cuando su llanto fue cediendo, dio paso a sus maldiciones. El joven corrió a esconderse inmediatamente detrás de un enorme mausoleo mientras escuchaba cómo la hija injuriaba al cura y a todos los habitantes del pueblo.
Terribles palabras, blasfemias y maldiciones salían de su boca como serpientes malignas, inundando la pesada niebla que rodeaba su pesar. Mientras, Marcelo, temblando de miedo, sabía que, efectivamente, solo una bruja podría desear a la gente semejante dolor. Salió asustado para su casa sin hacer ruido, pues no quería llamar la atención de la hija ni despertar su odio contra él. Pasó la noche en vela pensando las palabras cargadas de ira que la joven había pronunciado. Sintió un miedo muy profundo adentrarse en su ser y al día siguiente, dividido entre el miedo y la curiosidad, fue a buscarla a su casa, pues sentía la necesidad de saber lo que ella hacía para mantenerse alerta en caso de que aquella mujer decidiera vengarse. Llegada la noche, el muchacho se acercó a la casa de la bruja y esperó escondido detrás de los árboles hasta que, entrada la madrugada, escuchó el rechinar de la puerta y la vio salir llevando una bolsa en la mano. La siguió en silencio, mientras su cuerpo temblaba presintiendo la maldad de aquella mujer. Siguió caminando hasta acercarse al cementerio viejo. Estando una vez cerca de la tumba de su madre, comenzó a enunciar unas palabras en latín que el joven no lograba comprender. Solo intuía que nada bueno había en ellas, pues conforme la mujer las pronunciaba, rascaba con las manos la tierra fresca, apenas removida el día anterior, pretendiendo desenterrar el ataúd donde yacía el cuerpo de su madre. Avanzó en su macabra tarea, ayudada por una multitud de ratas que salían de las paredes y de los hoyos insalubres del cementerio. Y cuando al fin destapó el féretro, sacó de su bolsa una lagartija a la que amarró delicadamente una correa en su cuello. Enseguida, abrió la boca de su madre y ató la cinta a su lengua. Extrajo un enorme libro de aquella bolsa y enunció algunas oraciones, en alguna especie de idioma extraño que ya no era latín. El joven observaba horrorizado desde la oscuridad de su escondite. Se encontraba pasmado, pues sus ojos no podían creer lo que veían cuando la madre abrió los ojos y comenzó a hablar con su hija, diciéndole que debía tomar venganza de la gente del pueblo, pues a su cuerpo pecador se le había negado la paz de la Tierra Santa y, como un perro, había tenido que ser sepultada en un campo sin perdón. Ve a la torre de la iglesia y desde allí pronuncia una maldición que se propague por todo el pueblo y derrama la sangre del sacerdote sobre mi tumba, que solo así podré descansar, pues harás justicia. Y diciendo esto último, el cadáver cayó y la hija volvió a cerrar el ataúd, enterrándolo de nuevo. Mientras, el muchacho aprovechaba para huir de ahí, llevando en sus oídos las palabras de la bruja muerta, que se le hundían como tachuelas en el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo y una extraña sensación de peligro mientras se alejaba con mucho cuidado para no ser descubierto. Llegó a su casa y despertó a sus padres para contarles lo que había presenciado. Ellos, pensando que su hijo había sufrido una pesadilla, volvieron a dormir. Pero ya de mañana seguía tan alterado que empezaron a preguntarle y a creer que quizás sería posible que el cura del pueblo estuviera bajo una gran amenaza. Enseguida, fueron a advertirle al párroco de lo que su hijo había presenciado, y este, atemorizado, decidió salir del lugar por unas semanas mientras todo pasaba.
pero no sabía que las fuerzas del mal ya estaban por obrar sobre él. Y una vez que hizo una de sus primeras paradas, una serpiente ponzoñosa lo picó y minutos después, el poderoso veneno del animal lo mandó al otro mundo. Nadie supo de aquello hasta mucho tiempo después, cuando se pensó que la historia de este joven había sido solo una gran mentira que el niño había inventado para divertirse con la reacción de la gente. Pero mientras esto pensaba la multitud, la noche en que murió el cura, el joven presenció una vez más el desenterramiento de la anciana bruja y sus ojos jamás olvidarían lo que vio. De repente, vio a la hija derramando de una botella de vino un líquido que parecía sangre y que de inmediato supuso que pertenecía al sacerdote. El líquido caía sobre el cadáver de la madre. Lo que presenció en aquel momento fue tan cierto como que en el mundo pelean dos fuerzas poderosas desde el principio de la creación. Pues, damas y caballeros, así es el poder del diablo cuando uno de sus aliados lo invoca para cobrar venganza y hacer el mal. De alguna forma, se las arregla para tratar de vencer. Con respecto a Marcelo, él supo que las brujas sabían que las espiaba, y aún así no le hicieron daño. Quizás porque tiempo después se mudó a la capital con sus padres, y ahí el poder del mal se presentaba en otras formas muy distintas a las que la gente supersticiosa de los pueblos suele temer. Yo soy el documentalista y esto fue Reviven a la bruja. Saludos especiales para Sir Jason, Luis Ángel Guerrero Ruiz, César C.H. Ramírez, Rosa María Romero, Wayne Strikes Tux, Carlos Yaquitori, Francisco Pío Jiménez, Carlos Saucedo, Zach Delgado, Axel Pinargote, Emanuel Díaz, Nicole Francesca Segarra Trujillo, Juan Vargas, Emanuel Díaz, Víctor Álvarez, Derek Isla y Essie Nels, Eduardo Silva y Tacos El More.